En el libro La sabiduría del corazón, Henry Miller, escritor norteamericano, hace estas reflexiones sobre el escribir. Dice: respondiendo a un cuestionario, Knut Hamsun dijo una vez que escribía para matar el tiempo. Creo que aun cuando fuera sincero al hacer esta afirmación, se engañaba a sí mismo. El escribir, como la vida misma, es un viaje de descubrimiento. La aventura es de carácter metafísico, es una manera de aproximación indirecta a la vida, de adquisición de una visión del universo total y no parcial. El escritor vive entre los mundos superior e inferior y se interna por cierto camino para convertirse eventualmente en el mismo camino. Comencé a escribir en medio de un absoluto caos y oscuridad, empantanado en un fangal de ideas, emociones y experiencias. Aún hoy no me considero un escritor, por lo menos en el sentido común de la palabra. Soy un hombre que refiere la historia de su vida, proceso que se me hace cada vez más inagotable. Y más adelante afirma: el arte no es más que un medio de vida para vivir más plenamente. No es en sí mismo una vida más plena. Meramente señala el camino hacia ella, cosa que pasa por alto no solo el público, sino muy a menudo el propio artista. Al convertirse en un fin, se destruye a sí mismo. Muchos artistas destruyen la vida por el mismo intento de aferrarla. Eso es lo que afirma Henry Miller, entre otras ideas, sobre la escritura. Y para conversar sobre esta aventura metafísica que llama Henry Miller la narración, sobre este paraíso, el nombre de la palabra paraíso por ahí, que se logra en algunos momentos incluso de la escritura, está conmigo en esta conversación Mario Vargas Llosa, a quien le agradezco su presencia en este programa. Encantado, Cristian. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Tú acabas de publicar El paraíso en la otra esquina, tu última novela, que es la historia, dos historias en paralelo, la historia de Flora Tristán, por un lado, y la historia de Gauguin por otro, historias que se entrecruzan. Y este libro, el eje de este libro es justamente la búsqueda de distintas utopías, en el arte y en la política. Y también en tu obra, de alguna manera, este abismo entre el sueño, la imaginación y la utopía y la posibilidad de concretarlo en la realidad ha sido un tópico fundamental de casi todas tus novelas. Entonces quería preguntarte si es posible conseguir ese paraíso o esa utopía que describe Henry Miller en la escritura, y al mismo tiempo si esa escritura puede cambiar la realidad. Bueno, yo creo que la literatura, el arte, son utopías realizadas. En la literatura, en la pintura, en la música, a través de la creación se alcanza una forma de vida perfecta, de un mundo coherente, de belleza, en el que nada parece faltar ni sobrar, algo que en la realidad no se consigue jamás. O sea que sí, yo creo que la creación es una manera de buscar ese absoluto, esa perfección que está detrás de las grandes utopías, pero que a diferencia de lo que ocurre con las utopías sociales o políticas, de alguna manera se materializa, ¿no? Ahora, Henry Miller dice: el arte no es más que un medio de vida para vivir más plenamente. No es en sí mismo una vida más plena. Ahí quizás tú estarías en desacuerdo. Sí, no me parece eso muy exacto. Yo creo que el mundo que crea el arte es un mundo que está allí, que es una realidad, no con la misma consistencia, diríamos, que la realidad objetiva, pero La guerra y la paz, Madame Bovary, el Quijote existen, y nosotros podemos acceder a esos mundos y mientras estamos en ellos, pues vivir intensamente la ilusión y alcanzar un tipo de felicidad que es muy difícil alcanzar de una manera permanente en la vida real. No diría muy difícil, diría simplemente imposible, ¿no? ¿Cuál momento de felicidad tú recuerdas que tenga que ver con una lectura? Un momento donde justamente aquello que está siendo narrado se transforma en algo tan real o más real incluso que la vida y que tú puedes habitar dentro de eso. Muchas lecturas, desde que era niño, las lecturas de infancia, quizá Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas es uno de esos momentos para mí memorables, en los que realmente llegué a sentir que vivía con D'Artagnan, con Athos, con Porthos, con Aramis, la gran aventura de los mosqueteros. Los Miserables de Víctor Hugo, que recuerdo muy bien cuando la leí, cuando estaba en el último año de colegio. También para mí ese libro fue una felicidad inmensa, me hizo vivir con una exaltación, con una intensidad que todavía recuerdo. No, yo creo que todos los libros que yo admiro
pues me han acercado a la felicidad. Y creo que es lo que nos pasa siempre con obras de arte o con obras literarias. Y en la vida también, con ciertas experiencias, desde luego, ¿no? El amor, por ejemplo, pues el amor lo hace vivir a uno con una intensidad, con una exaltación, que por contraste nos muestra qué pobre, qué rutinaria, qué mediocre es el resto de la vida, ¿no? Y a partir de la mediocridad de la vida, o de esos momentos planos y grises, se puede hacer también gran literatura. Y tú has estudiado esos autores que han logrado transformar esos momentos planos y grises, sin intensidad, en momentos de intensidad. Hay escritores justamente cuyo talento ha consistido en eso. Kafka, por ejemplo. En el mundo de Kafka no hay héroes extraordinarios, nadie va más allá de los límites. Todo lo contrario, los personajes de Kafka, pues algunos señalados apenas con un inicial, son el hombre común, son el ciudadano promedio, seres verdaderamente sin aristas, y lo que es, en eso está el extraordinario talento de Kafka. Él consigue, gracias a su talento creador, dar ejemplaridad y hacer personajes únicos a personajes que por sí mismos son lo anodino, lo banal, lo rutinario, ¿no? Esa es una hazaña extraordinaria en un escritor, ¿no? Tú, en La verdad de la mentira, citas a otro escritor que admiras mucho, que es James Joyce. Mucho, particularmente el libro Dublineses. Sí. Y bueno, admiro, hombre, lógicamente, pues creo que mucho más importante que Dublineses es el Ulises, pero Dublineses me parece bueno, es una obra de juventud, pero maravillosamente lograda. Cada cuento es una obra maestra, y está de alguna manera ya allí insinuado el mundo inmenso del Ulises, ¿no? ¿Y qué es lo que te emociona más como narrador? ¿Cuál es la cualidad que admiras más en James Joyce? La eficacia de su técnica, ¿no? Es una técnica absolutamente maestra para crear ciertas atmósferas, para introducirte a través de los personajes en un contexto, en un mundo. No solamente la ciudad de Dublín, de pronto, aparece como la protagonista de este libro, sino yo diría Irlanda, una mentalidad, una cierta manera de ser, de inventar. Todo eso está en esos cuentos que son historias, la mayor parte bastante banales, ¿no? Bastante comunes y corrientes. Pero yo creo que allí hay una técnica, de una perfección, de una maestría que prefigura lo que va a ser la gran aventura del Ulises, ¿no? Bueno, no cabe duda, tú ya lo dijiste en el libro La orgía perpetua, que el escritor que más te ha marcado, casi el que te ha convertido, en un cierto sentido, por decirlo, usando una imagen de la religión, te ha convertido a una manera de escribir, fue Flaubert. Sí. ¿Qué es lo central de esa conversión? ¿Qué es lo que hizo que el contacto con su escritura y su Bueno, yo leí Madame Bovary el año 59 y tuve uno de esos deslumbramientos que he tenido pues con algunos libros que me han marcado mucho. Eso me llevó a leer todo Flaubert, incluso la correspondencia, y yo creo que a mí lo que más me ha ayudado en mi vida de escritor fue leer la correspondencia de Flaubert. Digamos, sobre todo esos 5 años en los que Flaubert escribía a Madame Bovary, y en los que prácticamente cada día escribía una carta a su amante, a Louise Collet, en la que seguía trabajando en Madame Bovary, le contaba exactamente todo lo que había hecho, de tal manera que en esa correspondencia uno puede seguir día a día y casi hora a hora lo que fue la gestación de esa obra maestra. Y a mí me ayudó extraordinariamente, sobre todo, ver cómo él vencía la inseguridad, cómo de una historia que al principio le parecía muerta, sin vida, sin movimiento, él poco a poco, a base de disciplina, de perseverancia, de una terquedad monstruosa, hacía brotar la vida y el genio, ¿no? Yo creo que eso es lo maravilloso que tiene la correspondencia de Flaubert, ver cómo una persona no naturalmente genial